Apreciados amigos, hermanos y hermanas, qué placer poder estar con ustedes en este momento para compartir y estudiar juntos la palabra del Señor. Quiero desearles desde ya un hermoso y feliz sábado para cada uno de ustedes, esperando que el Señor y su misericordia pueda estar con sus familias, con sus hijos, con aquellos que ustedes aman. Quiero también invitarles a que podamos participar en este repaso, en este estudio de la palabra de Dios. Y les quiero invitar a que tengan sus Biblias con ustedes porque aunque presentamos la Biblia en las pantallas, es mucho mejor si nosotros nos acostumbramos a escudriñar la Escritura, a abrir la palabra de Dios y poder, por supuesto, participar de este tiempo de estudio de su palabra. Voy a invitarles a que me acompañen con una oración para el Señor, para que podamos recibir de Él la instrucción y pueda Él ser quien me pueda usar para llevar su palabra a tu corazón, a tu experiencia, a tu vida. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, qué placer estar en tu presencia y poder por la fe entrar al mismo trono celestial, a tu lugar de intercesión, donde tú nos invitas a entrar confiadamente y pedimos, oh Dios, de forma humilde que tú puedas llevar esta oración con el deseo de que recibamos de ti una respuesta no conforme a nuestros deseos personales, humanos, egoístas, sino conforme a tu deseo, conforme a tu benevolencia, conforme a tu designio. Y Señor, por eso pido de forma especial que puedas darnos del Espíritu Santo, de aquel ser de la deidad que nos puede llevar a comprender la verdad, a entender la verdad y también a hablar a través de tu palabra, porque a través del Espíritu Santo es como tu palabra se convierte en palabra viva. Pido Dios tu dirección, pido todo esto no por mérito nuestro ni por mérito mío, sino por los méritos de Jesucristo, quien murió por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes un tema que es para mí muy importante, vital en nuestra experiencia como pueblo de Dios, como aquellos que profesan ser parte de aquel pueblo que espera la venida de Cristo. Si tú eres adventista del séptimo día, tú comprendes esa declaración de nuestro nombre, el advenimiento de Jesús. Y seguramente, y si tú tal vez no eres adventista, pero estás mirando este programa, tal vez te preguntas, bueno, ¿qué significa eso de advenimiento? El advenimiento es la esperanza bendita de que Jesús va a regresar pronto. Y por eso el nombre adventista significa advenimiento. Esperamos la venida visible de Jesucristo. Pero aparte de eso también comprendemos de que el Señor Jesús nos invita a anunciar su venida, no solamente a estar pendientes de su venida, pero a anunciar su venida. Y por ende, una de las formas como nosotros, como pueblo adventista, como pueblo que creemos en la Escritura, es que hemos anunciado o creemos que hemos anunciado la venida de Cristo en este tiempo, en la tierra. Y yo recuerdo, tal vez tú te recuerdas también esto, que era muy común dentro de la iglesia adventista tener esta frase, este lema: Cristo viene, prepárate. Cristo viene pronto. Cristo está por regresar. Haz tu preparación, haz tu decisión hoy para poder estar dentro del pueblo que lo espere y lo reciba con los brazos abiertos. Desde muy pequeño, a lo largo de mi experiencia en la iglesia, yo recordaba esta frase, esta expresión. De hecho, había una familia muy querida que tenía esta visión en su corazón y por todo el país de Ecuador, donde soy yo, por supuesto, de Ecuador, donde nací, me crié, habían unas pancartas, anuncios a lo largo de las vías públicas donde decía: Cristo viene, prepárate. Y esa era una de las maneras como esta familia quiso anunciar la venida, pero la pronta venida de Cristo, la inminente venida de Cristo, porque ese era el sentimiento que se creía, se predicaba, se enseñaba. Estoy hablando de los 80s, cuando era niño, desde los 80s, 90s, donde teníamos esta declaración, esta experiencia. Yo veía con cierta
cierta esperanza o expectativa que el Señor vendría por ahí cerca del año 2000. Es como que tenía esa mentalidad, ¿no? Y muchas personas pensaban igual. No se veía, no pensábamos en estar en el año 2025, pero estamos ahora aquí. Y en realidad, en cierto sentido, tal vez algunas personas ya no quieren que se diga que el Señor viene pronto. Es como que deseamos de alguna forma nosotros hoy en día decir, bueno, el Señor viene, pero no digamos que viene pronto porque han pasado muchos años, han pasado mucho tiempo y todavía el Señor Jesús no ha venido. Así que puede ser que esa sea nuestra experiencia actual. Quizás ya estás cansado de aquellos sermones de antaño que hablaban de que Jesús viene pronto, de las señales, de los acontecimientos mundiales, y ya tú no quieres o no miras o quizás dudas de la venida de Cristo, por lo menos en tu vida, por lo menos en tu experiencia. Tal vez dices, vendrá, sí, pero ¿cuándo vendrá? No se sabe. Y este sentimiento lamentablemente se ha pregnado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra misma iglesia, que hoy por hoy no hay una urgencia de preparación, porque Cristo viene, pero en un momento, y tal vez algunas de las personas también han tenido experiencias donde han escuchado algún tema, por ahí algún líder espiritual o alguna persona que ha salido con alguna revelación sensacional o alguna, qué sé yo, un estudio, una profecía que saca y dice, mira, Jesús va a venir en tal fecha, y han venido gente que ha puesto fechas continuamente, fechas que han pasado y no ha venido. Y todo esto ha causado que la gente sienta cierta apatía al pensamiento de que Jesús viene. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿se tarda el Señor en venir? ¿Será que el Señor está realmente dilatando su venida y se está demorando? ¿O estamos quizás nosotros medio engañados? Y tal vez todavía tomará mucho tiempo en que Jesús venga. Bueno, estas incógnitas, esas preguntas, estas situaciones son las que se están mirando y francamente, muchos padres, muchos líderes de iglesia no saben cómo responder eso a sus hijos, porque sus hijos posiblemente están acostumbrados a ver información, a recibir información y a averiguar, investigar, y seguramente dicen, bueno, papá, tú me dices que Jesús viene pronto, pero mira, hace tiempo tú escuchas eso, que hablas de eso. ¿No será que estás tal vez un poquito fuera de onda, no? ¿No será que tal vez estás pensando apresuradamente, ¿no? No pensando en lo que estamos mirando en este tiempo, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que trabajar. Y como hemos visto que las cosas aparentemente no cambian, a pesar de que vemos situaciones puntuales en la Biblia o digamos en el mundo, que como afirman la Biblia en el tiempo que vivimos, todavía no hay una aparente realidad de saber si Jesús viene pronto o no. Es como que todavía estamos dudando de esto. Pero la razón por la que dudamos de esto, en realidad, es porque no entendemos cómo el Señor verdaderamente actúa y cómo el Señor realmente habla en su palabra acerca de lo que significa para Él tener o estar puntual, estar atento a la necesidad nuestra. ¿Estás tú necesitando que Jesús regrese? ¿Has pensado en tu corazón, Señor, yo quisiera verte venir pronto? Yo quisiera estar ya en el pueblo, en el reino de los cielos. Si tú te sientes así, vas entonces a tratar de preguntarte y saber cómo, Señor, tú vas a venir, cómo es que tú vienes y cuándo es que vienes. Y por eso vamos a dejar que el Señor nos presente una respuesta que nos va a ayudar a entender la dimensión de por qué el Señor puede aparentar una demora, puede parecer que demora, pero en realidad Él no se tarda en venir. Vamos a ver esto a la luz de una palabra del Señor Jesús, de una parábola que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 18. Lucas 18, y vamos a ver allí primeramente los versículos 1 al 5. Lucas 18, 1 al 5. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Dice allí, también les refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Noten aquí cómo el Señor, ¿no es cierto?, nos dice acerca de esta historia. Presenta una ilustración, una parábola, que en realidad es una historia muy fácil de nosotros comprender, de relacionarnos, de entender lo que está sucediendo. No es una parábola compleja ni difícil, es una historia que, como les digo, es muy fácil que comprendamos al respecto. De hecho, analicemos los tres caracteres, los tres actores de la parábola. Hay tres. A veces las personas piensan que solamente hay dos. A veces dicen es la viuda y el juez. Pero en realidad no. Hay tres actores en esta parábola. Vamos a analizarlas. Primeramente dice la palabra de Dios de que había un juez. Que este juez se caracterizaba porque no tenía temor a Dios ni respeto por el hombre. Es decir, él era un juez que tenía una posición de un cargo, una autoridad, era el juez de la ciudad, pero este juez no tenía temor a Dios. Su autoridad no la usaba en sujeción a los mandatos de Dios, a los conceptos del Señor. Y tampoco, por ende, tenía ningún tipo de respeto por la gente. Es en realidad la condición, y aunque este no es el énfasis de la parábola, pero es la condición de la autoridad de este mundo, de este tiempo específicamente. Yo creo que en este mundo, donde ustedes quieran que vayan, cualquier país que usted quiera escoger, no me importa cuál sea, es muy probable que en la mayoría de los casos las autoridades, los jueces, los líderes políticos no tienen estos dos aspectos. Ni temen a Dios, ni respetan al hombre. Lo que les motiva, lo que les desea, los que tienen su deseo en su corazón es ¿qué? Ambición, poder, autoridad, dinero. Ser reconocidos como los líderes, como los que tienen la autoridad. Y por eso entran en oficina, entran en sus cargos, ¿no es cierto? En sus cargos y son corruptos. La corrupción moral de la autoridad es terrible. No hacen justicia. Hay injusticia. Usted, donde usted quiera que vaya, donde usted mire, hay injusticia. En Latinoamérica, en los países latinos, vemos esto hasta aún peor. Porque allí, ¿no es cierto?, sabemos de que los juicios duran una eternidad. La gente que debería estar en la cárcel, pagando, salen libres. Los delincuentes andan por las calles, mientras que las personas son víctimas del crimen y de la violencia, y estos angelitos, ¿no es cierto?, por decirlo así, las personas que son enemigos de la orden, de la familia, de las personas que abusan de ellos, siguen merodeando y viven a sus anchas. Y por ende, como no hay justicia, la delincuencia crece. La maldad, la iniquidad, la inmoralidad, las pandillas, las redes de extorsión, los crímenes organizados, eso crece y crece y crece y no hay forma de parar eso. Y los líderes que son elegidos, las autoridades civiles, se convierten en corrupción porque solo entran en un sistema que ya está del todo podrido. Por ende, estamos en una experiencia donde podemos nosotros, de una forma muy clara, entender esto. Podemos decir con certeza, yo sé lo que significa
vivir en injusticia o no ver justicia en nuestra experiencia, en nuestra tierra. Y en el caso de esta persona, de esta mujer, que es el segundo actor, ¿no es cierto?, de la historia, la segunda persona que es clave de este problema, vemos de que esta mujer, esta viuda, viene continuamente pidiendo a este juez que haga algo en favor de ella. Él tiene el poder, la autoridad civil para poder ayudarle, pero él no hace caso a su necesidad. Sin embargo, notemos el tercer actor, porque es importante para comprender esta parábola. ¿Cuál es el tercer actor? La mujer viene, la viuda, viene y le decía que, hazme justicia ¿de quién? De mi adversario. Exacto. Es decir, el tercer actor, la tercer actor de esta historia es el adversario, el enemigo de la viuda. Aquel que ha abusado de ella, que ha hecho la injusticia directa hacia ella. Este adversario, el que ha oprimido, el que ha tomado lo que no es o no le pertenecía a la mujer, este es aquel enemigo que ella está pidiendo que se haga justicia. Y esta es la experiencia que ve el Señor y dice, así es una historia que ustedes se pueden relacionar, que pueden comprender, que pueden mirar. En la historia, notamos de que ella continuamente iba a donde el juez. El juez llegó a cansarse de estar continuamente presionado por una persona, por esta viuda, que pedía justicia en contra de su adversario, que se haga justicia y le libre de la opresión de su enemigo. En el versículo 5, este juez dice lo siguiente, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿por qué esta viuda me es molesta? ¿Cuál era la razón? Esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez, ¿no es cierto?, dice, estoy tan cansado de esta mujer porque viene continuamente, ya mi paciencia se agotó, ya no aguanto más esta gota continua, un gotero continuo, ahí gotero tras gotero, gota tras gota, todos los días viene esta mujer a molestar. Así que aunque no respeto a Dios, digamos, no tengo temor a Dios y no respeto al hombre, no tengo ningún temor por Dios ni por las personas, ni las mujeres, ni nada por el estilo, voy a hacer esta decisión, voy a obrar en favor de ella para librarme de esta carga, de esta molestia continua. Ahora, ¿por qué es importante escuchar esto? Porque Jesús usa esta ilustración, esta parábola, esta historia para dar una reflexión profunda y de suprema consecuencia para su pueblo, para nosotros. Porque yo estoy seguro que usted dice, yo, pastor, soy esa viuda. Yo me identifico con ella. Yo sé lo que es ser injustamente maltratado. Yo sé que es tener un enemigo que ha tomado algo que no le pertenece. Yo sé lo que es ser perseguido, ser rechazado, pasar penurias, pasar circunstancias ajenas. Yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es ser una víctima de la injusticia en el mundo. Y yo sé que esa mujer me identifico yo a ella. Yo me identifico con ella. Pero vamos a ver cómo el Señor quiere que realmente nos pongamos a identificarnos. ¿Cuáles las características que Dios quiere que tengamos en relación a esta ilustración? Y vuelvo a decir, ¿y cómo esta parábola nos ayuda a descubrir si el Señor se tarda en venir? Dice el versículo 6, en Lucas 18, 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Noten que el Señor dice, miren, o escuchen, presten atención a lo que dijo el juez injusto. Noten lo que Él dijo y reflexionen en esto para yo darles ahora una respuesta o una declaración sumamente importante. Versículo 7. ¿Y acaso, dice el Señor Jesús, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Noten aquí cómo Jesús pregunta,
declara, hace un contraste. Dice, escuchen lo que dijo el juez injusto, pero ahora les hago a ustedes esta reflexión. ¿Acaso el Señor, que no es injusto, el Señor ama al hombre, ama la justicia, es rectitud, es justicia, es misericordia, es verdad? ¿Acaso el Señor, Dios, no hará justicia a sus escogidos? Aquellos que son los que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Aquí el Señor pregunta, les hace una pregunta a los que están en la audiencia, a los que usted, como yo y usted, podemos escuchar su palabra. Dice, ¿acaso el Señor va a actuar de la misma manera que actúa ese juez? ¿Ustedes creen que Dios, que es justicia, rectitud, misericordia, que en Él no hay nada de iniquidad, ni de maldad, ni de mentira, que Él es perfecto? ¿Acaso el Señor a sus escogidos, aquellos que claman a Él día y noche, acaso Él se va a demorar en responder? ¿Acaso el Señor se va a demorar en venir? ¿Acaso el Señor se va a tardar en responderles a sus necesidades? Pregunta Jesús. ¿Qué dice el versículo 8? Aquí es la respuesta que en muchos casos no hemos comprendido o no hemos creído. Dice aquí, os digo que pronto les hará justicia. Pero, continúa diciendo el Señor Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quiero que entiendan esto y que entendamos esto muy claramente. Cristo aquí nos dice, no si Él va a venir. Aquí no dice Jesús, si es que el Hijo del Hombre vendriera. No, Él afirma que viene, porque Él dice cuando Él venga, es decir, Él definitivamente viene. No hay duda en que el Señor viene, pero dice cuando Él venga, será posible, habrá la posibilidad de que halle fe en la tierra, halle a sus escogidos con la fe, con la certeza, con la convicción, con la evidencia de que cree en su venida. Porque de alguna forma u otra dice que Él prontamente hace justicia. Pero ¿por qué es que nosotros ahora no creemos y no hemos realmente aceptado la certeza de la venida de Cristo de una forma real? Es decir, tal vez intelectualmente decimos creer y decimos, sí, yo creo que Jesús viene y Jesús va a venir pronto. Y cada vez que vemos un acontecimiento mundial, como pasó hace unos años con la pandemia, la gente salió toda desesperada, ¿no? ¿Será que esto viene, Señor de Jesús? Y algunos se pusieron muy atentos a venir al Señor. Hizo realmente un relamiento en muchos corazones. Pero pregunto, ¿pasó el evento? ¿Pasó la circunstancia? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Estás igual donde estabas antes? ¿Ha habido algún crecimiento? ¿Has tenido una relación más cerca con el Señor? ¿Estás viviendo más intensamente tu experiencia con Cristo, que tienes la mayor certeza de que está Jesús a las puertas por venir? ¿O estás tú en tu corazón diciendo, mi Señor se tarda en venir? Ya veo otra vez que venimos a lo mismo. Esto es tiempo de seguir pensando en las cosas temporales por ahora. Que con que vaya a la iglesia es suficiente. Y con ese pensamiento te has dejado de tener esta característica fundamental de aquellos que sí ven la justicia de Cristo, claman a Dios día y noche. Si tú no estás en esa experiencia, te invito hoy a que empieces a tener, porque vamos a entender algo también muy puntual, amados hermanos. En la historia, en la parábola, hay tres caracteres, tres actores. La viuda, el juez injusto y, ¿cuál es el tercero? El enemigo. Ahora, el enemigo, ¿cuál es el enemigo? Bueno, en primera instancia vamos a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a analizar cuál es el enemigo, ¿no es cierto? Hay que saber cuál es el adversario.
8 de primera de Pedro 5. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, déjenme decirles, estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, que el Señor dice que el adversario de su pueblo, de aquellos que aman a Dios, ¿es quién? El enemigo, Satanás, el demonio, el diablo. Él dice, aquí dice la palabra de Dios, el adversario suyo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no hay duda alguna de que nuestro adversario es el Satanás, es el demonio y sus ángeles. Hay gente que ni siquiera cree en el Satanás, cree que es una invención del hombre, pero la Biblia nos dice que no. Satanás, que fue Lucifer en el cielo, que por él se inició el pecado y la rebelión. Él es el que causa el mal y la iniquidad y la maldad de este mundo. Y por ende, podemos ver en la Biblia misma como, por ejemplo, en la historia de Job, es muy claro entender quién es el que causa la destrucción y el mal, y aún quién fue el que trajo enfermedad a Job. No fue Dios, era Satanás, era el diablo, aquel antiguo ser Lucifer en el cielo que se convirtió en Satanás. Bueno, y la historia presenta allí, ¿no es cierto? ¿Te acuerdan ustedes que el Job, en la historia de Job, él perdió primero su ganado, perdió sus siervos, perdió sus bienes y perdió aún a sus hijos? Pero si ustedes leen la historia, no fue Satanás con su forma visible el que hizo esto. Fueron los invasores de otra región, fueron los enemigos de Job o enemigos de Dios, pero hombres armados que tomaron represalias, que llevaron o por envidia se robaron todo lo que tenía Job. Y luego, cuando destruyó la vida de sus hijos, fue a través de un terremoto, de un fuego, de un torbellino, de los elementos en esta tierra, los elementos de destrucción, que Satanás tiene acceso y destruyó la vida de sus hijos. Pero finalmente, cuando vino luego donde Dios y le dijo que Job no le iba a dejar hasta que no tocase su propio cuerpo, Dios le dijo, listo, tócalo. Y Satanás fue el que trajo sobre Job una enfermedad que llenó su cuerpo de llagas. Y esta era la enfermedad que ahora Job tenía. Igual, nuevamente, ¿de parte de quién? De parte de Satanás. Así que la Biblia nos presenta claramente que el enemigo realmente de todos los hombres es Satanás. Pero no con esto usted y yo nos libramos de, en cierto sentido, de tal vez ser instrumentos del enemigo. Porque hay que comprender de que el enemigo en la parábola no está declarado únicamente como Satanás. De hecho, el enemigo era otro, en la historia, no era un ángel caído, era un hombre, un adversario de la mujer. Así que, en cierto sentido, el adversario visible es el hombre, que está usado por Satanás. Es decir, Satanás es la cabeza, por decirlo así, es el tentáculo, la mente, pero en realidad el que obra, la mano, la acción es el hombre. Los que están bajo su dominio, los que están bajo su dirección. Y por eso el libro de Santiago, capítulo 4, nos presenta a nosotros una severa advertencia que tal vez va a despertar en ti y en mí una realización de que quizás nosotros estamos engañados, pensando que somos la víctima como la viuda, pero en realidad somos el adversario del Señor, el adversario del pueblo de Dios. Quizás somos el adversario mismo, usados por Satanás. Pero ¿cómo lo usa? ¿Cómo nos usa? ¿Cómo podríamos nosotros convertirnos de viuda en adversario? Veamos qué dice allí en Santiago 4, 1 al 4. Palabra de Dios. Dice allí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, versículo 2, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros, ¿qué? Deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Wow, esto es realmente algo que tal vez no hemos considerado. Tal vez en la historia no eres tú la viuda, no soy yo la viuda. Tal vez yo en la historia soy el enemigo de la viuda, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de Dios. ¿Cómo? Aquí lo declara. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo para mí. El fundamento de lo que yo pido a Dios, el fundamento de lo que yo hago en petición para Dios es el egoísmo. Pido para mí, para mis deleites, para mis pasiones, para poder tener el yo, a flote. A veces nosotros pensamos, nos decimos, Señor, dame un mejor trabajo. Yo, Señor, quiero un mejor trabajo porque necesito, Señor, salir de esta lucha diaria de estar trabajando tan duro, por tan poco dinero. Y Señor, necesito dinero, más dinero, necesito un mejor trabajo para poder proveer mejor a mis hijos. Es un lindo deseo. Pero ¿sabes que ese deseo realmente es un deseo de egoísmo? Donde el fruto, lo que está buscando es, porque yo quisiera también tener vacaciones, quisiera tener aquel vehículo, aquella propiedad, aquella casa. Es decir, estamos envidiando, como dice aquí la palabra, envidiando, celosos, buscando lo de este mundo. Lo que nos motiva no es el amor a Dios, no es el servicio a Dios, no es anunciar su venida, sino cómo puedo yo recibir más para mí. Esta es la razón por la cual, dice el apóstol, dice aquí la palabra de Dios, de que en realidad estamos en una guerra, porque estamos siendo guiados, motivados por nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos carnales. Y por ende, no se puede recibir, aunque oramos a Dios, y tal vez aquí es la razón. Tal vez tú estás orando a Dios y tú dices, yo he orado a Dios para que me ayude a salir de este problema que estoy económicamente, o a salir de este problema que estoy con mi compañero, mi compañera, con mi esposo o mi esposa. He peleado con Dios para que me ayude a sobrellevar esta carga de mi familia, lo que sea. Y de alguna forma lo que estás pidiendo a Dios es en base a un egoísmo. Es en base a simplemente salir de la experiencia porque quieres satisfacer tu egoísmo. Aún en la enfermedad, amados hermanos, aún la enfermedad que estamos viendo hoy en día está atacando a cada persona, a toda persona, no importa quién sea. El cáncer, las enfermedades autoinmunes están destruyendo la vida de miles de personas. Familias están siendo afectadas por las enfermedades de hoy en día. Y a veces nosotros decimos, Señor, sana mi enfermedad, sáname, cúrame. Oro por mi hijo, por mi hija, para que el Señor los sane y los cure. Y es algo que es loable. Pero preguntémonos, en mi propia experiencia, cuando oro para mí, por mi enfermedad, pido a Dios primeramente perdón, porque tal vez no me he dado cuenta de que yo he estado deleitando mis propios placeres, mis propios deleites de la carne, yendo en contra de lo que Dios me ha dejado escrito en su palabra. No he cuidado de mi cuerpo como un templo del Espíritu Santo. No he querido aceptar la verdad, la revelación de Dios a la vida que debo llevar hoy en día. Y no es solamente, amados hermanos, lo que comemos, tiene que ver mucho eso también, pero es no solamente la comida, lo que ingerimos, que está siendo abominable a Dios, que está siendo en contra de lo que Dios quiere que el pueblo de Dios tenga, pero también es en la vida en que llevamos. No descansamos, no tenemos ejercicio, no vivimos en un lugar agradable para nuestro cuerpo, es decir, en un lugar de aire puro, vivimos en la ciudad, en lugares viciados, donde hay corrupción. No buscamos de Dios la dirección en realmente llevar, no de acuerdo a mi
deseo carnal, pero de acuerdo a lo que Él nos ha dejado escrito. Y por ende estamos en una experiencia de donde oramos y pedimos a Dios y Dios no nos puede dar porque pedimos para volver a continuar en la misma vida de concupiscencia. ¿Cómo Dios puede darte salud si tú después de salir de la enfermedad vas a ir y hacer exactamente lo que es quebrantar la ley del cuerpo? ¿Cómo Dios puede decir, voy a sanarte, quiero que te sanes para que puedas volver a caer en la misma vida de desobediencia y de concupiscencia? Es algo que nosotros a veces pedimos a Dios y Dios dice, están pidiendo mal. No se dan cuenta que están pidiendo en una intención egoísta, egocéntrica. Una intención de hacer tu voluntad y no someterte a Dios. Pero Dios dice en cambio, Dios nos dice en la palabra, en la parábola, que cuando nosotros oramos a Dios y de verdad oramos al Señor, Él de inmediato, Él de manera rápida, dice, Él contesta, Él hará justicia rápidamente. Yo por muchos años tenía esta interrogante. No sabía explicarlo correctamente, no tenía maneras a veces de explicar cómo es que Dios no hace justicia prestamente cuando estamos viviendo una experiencia de injusticia, cuando estamos viviendo una experiencia donde no vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Y por mucho tiempo, les digo, esta parábola era complicada para poder comprender qué significaba esto de Jesús, hasta que llegué a entender qué significa realmente lo que Cristo quiere decir con que hará justicia prestamente. Primero es en relación a lo que pedimos. Si pedimos mal, Dios simplemente no te va a dar. Así de sencillo. La palabra de Dios nos dice que no puede Dios darte algo que va a ser en contra de su voluntad. Tal vez que el que te va a dar va a ser el enemigo. Te va a dar más trabajo, te va a traer a tener más deudas, te va a llevar a buscar un mejor empleo, pero no en base a lo que Dios quiere, sino en base a lo que te da a ti más satisfacción como ganancia. Así que vas a poder trabajar en sábado, vas a tener que dejar a un lado el cuidado de tus hijos, de tus hijas, vas a estar buscando el mundo y dejando a tu familia en vez de hacer la obra que Dios quiere que hagas como persona en tu hogar. Todo esto es el aspecto que cada familia tiene que analizar. ¿En qué está mi corazón? ¿En dónde estoy yo realmente actuando? Porque el amor al mundo, dice la palabra, el amor al mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. El que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Y es algo que no es a veces entendido, pero tenemos que aceptarlo. Quizás estamos en enemistad con el Señor. Pero ¿cómo entender este concepto de que el Señor responde prestamente si estamos obrando conforme a su voluntad? Si estamos orando, pidiendo a Dios que nos libere de nuestra injusticia en este mundo, de lo que estamos mirando, lo que estamos observando a nuestro alrededor. Vamos a analizarlo y viéndolo a la historia de alguien muy especial que se encuentra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 39 es la historia de José. Brevemente, antes de leer los versículos, recordemos que José era el hijo de Jacob. Jacob tenía 12 hijos y una hija que conocemos, Dina, digamos. Y de los 12 hijos, ellos eran de diferentes esposas, porque Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, que fueron sus esposas. A la final fueron 4 esposas, y de las 4 él tuvo hijos. Y de los hijos, 2 fueron de Raquel, la que él más amó, y era José el primogénito de ella, y Benjamín. Eran los más pequeños de toda su familia. Pero José era el que amaba más a su padre y amaba y tenía un deseo sincero de conocer más de Dios. Y esto hizo que Jacob lo amara más a él, le diera preferencia porque era un muchacho que era dócil, deseoso de conocer de Dios, presto a obedecer. Era un muchacho, el hijo ideal. Y este hijo ideal, porque este hijo amaba a Dios, había sido instruido en el temor y amor a Dios, este hijo quería servir a su padre y amarlo y hacer lo que él le indicara. Y por ende, en una ocasión que sus hijos se fueron lejos, él fue enviado a buscarlos y saber de ellos. Cuando se acerca José a la distancia, lo miran y dicen, este es el soñador, aquel que nos ha dado sueños, aquel que nos ha hecho la vida de cuadritos, porque él hablaba mal de sus hermanos, a sus padres, digamos, me refiero, le contaba a su padre lo que ellos hacían que era mal, porque les amaba y quería que ellos cambiasen, pero él hizo su vida, era un continuo repudio a la vida corrupta de sus hermanos.
porque él era recto, íntegro. Así que por esa razón ellos le odiaban y se convirtieron en enemigos de José. Imagínense ustedes que en su casa, en su hogar, en su familia, en sus hermanos, usted tenga una enemistad de esa naturaleza, donde usted está enemistado, es enemigo de su hermano y lo odia. Porque la Biblia nos dice de que ellos odiaban a José. Esto era la declaración de ellos hacia José. José los amaba, pero ellos lo odiaban. Bueno, la historia es de que llega allá, lo miran, quitan su ropa, lo lanzan a un pozo que estaba seco y esperan el momento de hacer algo con él. Algunos de ellos quisieron inclusive matarlo, pero porque intervino Rubén y dijo, no, el mayor, no matemos a tu hermano, es sangre, así que decidieron entonces pensar en qué hacer. Y resulta que se dan cuenta de que viene una caravana de ismaelitas hacia Egipto. Lo venden a José como esclavo. Es decir, cogen a su hermano y lo venden como esclavo. Qué terrible experiencia. Qué nefasta experiencia de alguien que ama a Dios. ¿Estaba José siendo tratado injustamente? Por supuesto que sí. ¿Había injusticia de parte de los hombres hacia José? Sí. ¿Tenía José enemigos? Sí, sus propios hermanos. Ellos eran los que causaron esa enemistad, esa experiencia, esa separación a la fuerza de su familia, de su padre. Y es no solamente llevado digamos, entregado como siervo, pero es como esclavo llevado por los ismaelitas. Y luego es llevado hasta Egipto para ser vendido como un producto, como una propiedad para alguien allá en Egipto. Ahora sí vayamos al versículo 1 de Génesis 39, para ver allí lo que Dios nos dice en cuanto a esta historia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Noten aquí, versículo 1, ¿no? Pero noten el versículo 2. Mas Jehová, ¿qué cosa? Estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía, ¿no es cierto? Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esta es la experiencia que estamos mirando aquí de José. José, en el camino a Egipto, él empezó a orar, clamar, Señor, líbrame de mis enemigos, hazme justicia, ayúdame. Él tenía dos opciones, o renegar de Dios o aferrarse a Dios en medio de circunstancias de ser vendido por sus hermanos. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice la palabra de Dios que cuando llegó a Egipto, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, versículo 2, Jehová estaba con José. Es decir, Jehová no esperó a responder a José, a decir, bueno, hasta que José le pasen unas cosas, ahí recién voy a llegar. No, desde el momento que José pidió en oración, Señor, yo estoy siendo llevado injustamente, me han tomado en contra de mi voluntad, mis hermanos se han convertido en mis enemigos, me rechazan, me odian y aunque yo los amo, me han actuado de esa manera. Señor, ayúdame, hazme justicia. El Señor estaba ya con José, porque el Señor estaba rápidamente respondiendo a la oración de José. Ahora, José no fue llevado de inmediato a una experiencia de libertad de la opresión en la que vivía. Pero el hecho está de que como la respuesta de Dios es inmediata, es rápida, como Jesús lo afirma, cuando el Señor dice, Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón, entra en mi experiencia, el Señor dice, ok, estoy listo, aquí estoy. De inmediato te respondo porque lo que es de mí no falla. Yo voy inmediatamente a quien me pide ayuda. Como Jesús cuando Pedro clamó al Señor, sálvame que me ahogo,
ahí en el mar de Galilea cuando estaba caminando por fe y luego perdió la fe en el Señor y empezó a hundirse. De inmediato dice la palabra que Jesús extendió su mano y lo sacó. Jesús no tiene que esperar, Jesús no se demora en respondernos. Pero la respuesta a por qué Jesús se demora no es por la falla de Él, es porque en realidad no hemos entendido lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas o lo que quiere hacer en nosotros. La respuesta del Señor a José fue: estoy contigo. Tú confía en mi dirección y sigue sometido a mi voluntad. ¿Y qué hizo José? Decidió, bueno, Señor, en fe, tú haces justicia por mí. La justicia que yo quiero humana, la restauración de mi vida, de poder salir de esa experiencia, no la veo ahora. Pero sé que tú lo puedes hacer y la certeza está de que tengo esta convicción y esta relación contigo y tengo paz. Porque eso es lo que el Señor dio a José. El Señor estaba con él. Si el Señor está contigo, ¿puede algo separarte de la paz, del amor, de la relación con Dios? Nada. No hay cosa humana que nos separe del amor de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero por eso José tenía que entender de que el Señor responde de inmediato. Él es presto en responder, es presto en llegar, en venir. Y entonces él tuvo la experiencia y pudo mirar, y a pesar de que él estaba en una experiencia humana de esclavitud, vemos de que el Señor estaba con él a tal punto que el versículo 3 nos dice que es su amo, Potifar, que era un hombre pagano, un hombre que no conocía de Dios, vio que el Señor estaba con José. ¿Usted puede creer eso? De que el jefe, el amo, el que le tenía como esclavo, él se dio cuenta de que José estaba acompañado por Dios, que Dios estaba con José. Y por eso dijo, bueno, todo lo que este muchacho toca es bendecido, es prosperado. Ahora, José, noten ustedes, José, siendo ya puesto como mayordomo, como el que estaba a cargo de toda la casa de Potifar, José no tomó nunca en sus manos la fórmula de salir de esa esclavitud. Él no dijo, bueno, voy a separar un dinerito, mis amos no se van a dar cuenta, porque al final estoy a cargo de todas las cosas, así que voy a hacer algo que es justo para mí. Yo merezco una remuneración por ese trabajo que estoy haciendo. Voy a tomar algo para un lado. Yo merezco. Y ese es el gran engaño de hoy en día. Pensamos de esa manera. Aún justificamos nuestras acciones erradas, nuestros actos pecaminosos, nuestra actitud contraria a la ley de Dios, justificándolo de que nosotros estamos haciendo porque nos merecemos. ¿Qué es lo que merecemos nosotros? Lo que merecemos nosotros es muerte porque somos pecadores. Lo único que debemos entender es de que el Señor, por amor, nos llama a ser suyos y entonces dice, si eres mío, actuarás como yo actué. Vas a obrar como yo obré. Vas a hacer una semejanza como a la que fui yo. Y como Cristo actuó, como José. Jesús en esta tierra, Él no buscó lo suyo. Él no buscó el puesto más alto. Él no buscó la alabanza de los hombres. Él no buscó el dinero. Él no fue buscando la aceptación de la mayoría de la gente. Él no fue buscando que la gente lo mime o le alabe o le halague. Él vino a servir, a entregar y dar su vida por nosotros. El ejemplo de Cristo no es un ejemplo de ser puesto en lo alto, sino en realidad, como dice Cristo, en rebajarse y llegar a ser tan humilde como Cristo. José hizo eso. Dejó lo externo en el juez de todas las cosas, en Dios, el que sabe todas las cosas. Y él dijo, bueno, voy a someterme a su voluntad, así que voy a hacer mi trabajo fiel. ¿Soy esclavo? Lo voy a hacer, pero con gozo. Lo voy a hacer a lo mejor de mis habilidades. Voy a hacer un trabajo que sea digno de mi Dios, de mi Creador, de mi Rey. No porque me pide que haga esto, Potifar, lo voy a hacer, sino porque es mi honor servir a mi Señor. Es mi honor ser fiel en todas las cosas. Y por eso Dios estaba con él y no había nada que él no hiciese que no fuera bendecido. A tal punto que todo estaba bajo su control. Pero Dios, recuerden ustedes, Dios al estar con nosotros, al estar con su pueblo, al estar con los que son fieles, despierta siempre el odio de los hijos de tinieblas. Despierta el odio de Satanás. Satanás usó a una mujer, la esposa de Potifar, para tratar de destruir a José.
Era joven, era un joven que tenía una apariencia agradable, era un hombre fuerte, era un muchacho inteligente. Y por ende, siendo él apenas un joven, tal vez de unos 20 años, quizás, porque llegó de 17 años allá a Egipto, quizás en unos pocos años pudo tener ese poder, pero esa autoridad, mejor dicho, pero de alguna forma u otra, la mujer de Potifar decidió tomar posesión de él, hacerlo caer, era el enemigo de José. Así es igual como Satanás actúa, usando hombres o mujeres para llevarnos al pecado, llevarnos a separarnos de Dios. ¿Y qué hizo José? Ella venía diariamente, dice la palabra. Pero él le decía a José, mejor dicho, él le decía a ella, vamos al versículo 8 de Génesis 39. Él dice, y él no quiso, porque ella le decía, duerme conmigo, acércate conmigo, estate conmigo. Y él dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su esposa o su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Amados hermanos, ¿cuál es la justicia que Dios quiere que tú y yo tengamos de inmediato? La respuesta correcta al ataque del enemigo, a la destrucción que se avecina en nuestras vidas. Amados hermanos, es esta. ¿Cómo pecar contra Dios? ¿Cómo cometer este acto de infidelidad, este acto de adulterio, este acto de fornicación? ¿Cómo puedo yo unirme a esta mujer sabiendo de que esto destruiría mi relación con Dios y pecaría contra Dios? ¿Cómo puedo yo ser cómplice del mal y ponerme en esta experiencia de sobrellevar o aceptar el pecado como algo aceptable? Lejos esté de nosotros creer que el pecado está bien para Dios. Lejos de nosotros pensar de que pecar es algo que el Señor pasa por alto. En el caso de José, la respuesta fue inmediata de Dios. Dame victoria sobre el pecado. Dame victoria sobre esta tentación, sobre esta concupiscencia. ¿No creen que José no era eunuco? José era un hombre. Era un hombre completo, era un joven. Pero ¿cómo tenía él su corazón, sus pasiones? Bajo el dominio de Dios. Y por ende, en esa relación con Dios continua, porque esto no es la cuestión de un día para otro, o digamos, no solamente voy a tener una relación con Dios el lunes y luego ya el siguiente lunes voy a volver a unir con Dios. Es una relación diaria, por eso la palabra y la historia de la parábola de la mujer, de la viuda, es significativa. Diariamente, dice la palabra, los que claman a Dios día y noche. Tú puedes separarte de Dios por un minuto. Si lo haces, caerás bajo el enemigo. Pero si tú te aferras a Dios día y noche, la victoria es garantizada porque Dios está contigo. Y por ende puedes tener la victoria que el Señor quiere que tengamos. ¿Y cuán grande es el amor de Dios que quiere estar contigo? ¿Cuánto Dios quiere estar contigo? Amados hermanos, vean brevemente, terminando aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, amados hermanos. Apocalipsis 3, 20. Si dudas dónde está el Señor, piensa en este versículo, medita en esto. He aquí, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 33, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, amado hermano, amada hermana, esta es la relación que Dios quiere que tengamos tú y yo con Él. La relación certera, la experiencia absoluta de que Él está tocando ya a tu corazón. Es más, no tienes que pedir y dudar de que Dios viene a ti. Él está allí listo para entrar. Pero tienes que abrir tu corazón. Y dice, Señor, acepto. Ven a mi vida. Cuando Cristo viene a tu vida de verdad y estás con Él, la venida de Cristo, la venida final, la venida visible, audible, es para ti siempre inminente. Es para ti ya. Y por ende puedes vivir confiado de que el Señor te escucha y te hace a ti vencedor sobre el pecado. Que Dios te permita a ti tener esa experiencia en esa oración y que podamos por su gracia ser uno con Cristo, uno con el Señor. Dios te bendiga.